Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a la lección número 2 de nuestra materia número 3 de nuestro programa de licenciatura en Teología Básica. Recuerden que esta materia se llama el Pentateuco y que en la primera lección estuvimos hablando de las generalidades, de qué significaba el Pentateuco, que significa 5, o sea, 5 libros, porque a eso se refiere. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés. Entonces, en esta lección vamos a comenzar a hablar de cada uno de esos libros, empezando, por supuesto, por el libro de Génesis. El libro de Génesis, como su nombre lo indica, es el primero de los 66 que conforman el canon cristiano. Fue escrito, repetimos, por Moisés aproximadamente en el año 1400 a.C. ¿Cómo vamos nosotros a explicar el libro de Génesis y los demás libros a lo largo de toda esta licenciatura? Recuerden que el Instituto Teológico y Técnico Emmanuel utiliza como norma de enseñanza la teología bíblica. Es decir, que nos encargamos de estudiar todos los libros de la Biblia de manera coherente, de manera cronológica. Pero también tenemos que escoger un procedimiento para explicar y para poder entender adecuadamente cada uno de esos libros. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a hacerlo a través de aspectos temáticos. Vamos a identificar en los diferentes pasajes de esos diferentes libros cuáles son los temas que analiza cada uno de ellos, a los fines de que podamos hacer un resumen lo más conciso posible. Pues recuerden que la mayor parte de la profundización de cada uno de esos libros depende de ustedes, que tienen que leer, deben de leer toda la Biblia. Pero cuando estemos hablando, por ejemplo, en este caso del libro de Génesis, deben de concentrarse en su lectura plena para que podamos entenderlo en su conjunto, porque obviamente que ni en estas clases virtuales, ni tampoco en una clase presencial, ni en el contenido teórico vamos a poder abarcar todo lo que tiene que ver con el libro de Génesis, ni con ninguno de los otros 66 libros de la Biblia. Por consiguiente, en este libro podemos identificar, de acuerdo a esa metodología que vamos a utilizar, 5 pasajes que describen sistemáticamente los orígenes del género humano y del pueblo escogido por Dios para esbozar su plan perfecto para el mundo. Vamos con el primer pasaje, la creación y el primer pecado. Eso está incluido en los capítulos del 1 al 5 del libro de Génesis. ¿A qué nos referimos? Esos capítulos son dedicados a describir la hermosa creación del hombre y de todos los demás seres vivos por parte de Dios. Pero también, lamentablemente, específicamente de los capítulos del 3 al 5, eso narra la ocurrencia del pecado original. Cuando Adán, que fue el primer hombre creado por Dios, desobedece las instrucciones expresas de su Creador, cometiendo el pecado de la desobediencia y marcando con ello para siempre la naturaleza pecadora de los seres humanos. A eso se dedica, digamos que el primer pasaje, la primera descripción que hace el libro de Génesis en los capítulos del 1 al 5, la creación y el primer pecado. El segundo pasaje que podemos nosotros identificar del libro de Génesis va del capítulo del 6 al 11. Se refiere al diluvio, el arca y a Noé. ¿A qué nos estamos refiriendo? Si ustedes leen el libro de Génesis, muy específicamente el capítulo 6 del 1 al 7, van a darse cuenta de algo muy especial. Dios llegó a arrepentirse de haber creado a los seres humanos. Miren qué cosa tan terrible. Miren qué decepción tan grande tuvo nuestro Padre, que después de haber creado a toda la humanidad, pues sencillamente se arrepintió de eso, debido a la maldad que imperaba después del pecado original de Adán. Y mucha gente se pregunta, incluso algunos de los teólogos críticos, de cómo es esto posible. ¿Cómo es que si Dios es omnipotente, si Dios es omnipresente, creó a seres humanos imperfectos,
Muy simple, porque Dios no tuvo intenciones en ningún momento de crear computadoras. ¿Hubiera sido muy fácil para él? No. Dios creó a personas a su imagen y semejanza. Imagen y semejanza en el sentido de que le dio lo que llamamos el libre albedrío. La posibilidad que tenemos todos los seres humanos de saber cuál es el bien, de saber cuál es el mal y escoger el camino correcto. Eso ocurrió y sigue ocurriendo tanto en los orígenes de la humanidad como en la actualidad. Y por eso Dios creó al hombre. Él pudo haberle quitado la conciencia, pudo haberle quitado el alma, pudo haberle quitado la capacidad de pensamiento, pero entonces iba a quitarle también su libre disposición, la libertad que tenía Adán y que tenemos nosotros para pensar lo bueno y lo malo. Entonces eso no habría tenido ningún tipo de chiste. La redención del ser humano se hace a través de sus buenas acciones. Y para usted actuar de forma correcta, usted debe de tener cerebro y corazón, que fue lo que el Señor nos dio. Bueno, entonces, ¿qué decidió el Creador? Así como Él creó todo, así como Él construyó esto que llamamos tierra para que nosotros podamos vivirla, pues decidió destruirla. Y lo hizo a través de un diluvio que se supone que haría desaparecer a todo ser viviente. Pero ¿qué pasó? La misericordia plena de nuestro Creador. Hubo un hombre, dentro de todas las personas que poblaban la tierra en ese momento, hubo un hombre que encontró gracia en Dios. Dios lo vio como vio a todo el mundo y dijo, este hombre no merece morir. Este es un hombre bueno. Este es un hombre que me ha obedecido. Este es un hombre que ha creído en mí. Ese hombre era Noé. Y por tanto, el Creador, el Señor Dios, habló con Noé y le encomendó que construyera una barca y que pudiera entonces preservar las diferentes especies que Dios había creado en la tierra. En esa arca, Noé entró, lo dice la historia del libro de Génesis, a diferentes especies de animales, cada uno con su pareja. ¿Para qué? Para preservarse de esa destrucción total que el Señor iba a producir como un escarmiento para la humanidad y la maldad que comenzó a imperar en ellos. Desde ese momento, después de 40 días de diluvio, Dios hizo un pacto con Noé. Lo bendijo grandemente hasta el día de su muerte y ese pacto lo fue renovando Dios en favor de varios profetas que veremos en el transcurso de esta licenciatura en teología básica. A esto se dedica el segundo pasaje que podemos identificar en el libro de Génesis, que está, repito, del capítulo del 6 al 11. Bueno, Noé tuvo 3 hijos, que fueron Sem, Can y Jafet. Y de esta estirpe y generación de Sem nació un gran patriarca, un gran hombre de Dios, Abraham. Ustedes saben cuántos capítulos le dedica el Génesis a la historia de Abraham, nada menos que 13 capítulos, desde el 12 hasta el 25. Se dedica el libro de Génesis a narrar la historia y los acontecimientos generados alrededor de Abraham, que es considerado nada menos el padre de la fe y al mismo tiempo el padre de las 3 religiones monoteístas actuales. Abraham fue el heredero directo del pacto que Dios había hecho con su antepasado Noé y quien supo llevar esta responsabilidad. Bueno, ustedes pueden leerlo en el Génesis. Fue tal la fe y la obediencia de Abraham para con Dios que éste, para probar su fe, le pidió que sacrificara a su hijo, a su amado hijo Isaac. Y Abraham no dudó en hacerlo. Solamente que Dios no lo permitió, porque Abraham demostró que su fe estaba por encima de todo. Y por eso Abraham fue bendecido. Tuvo varios hijos más y fue prosperado por Dios hasta el final de sus días. Ese es el tercer pasaje que podemos identificar en el libro de Génesis. El cuarto pasaje nos habla de Isaac, de Jacob y de Esaú. Como hemos dicho entonces, Isaac tuvo 2 hijos. Esaú, que fue su primogénito, y Jacob. Fueron mellizos. Desde el vientre de su madre, el destino de ellos fue marcado, porque Dios le indicó a su madre que iba a tener 2 hijos, mellizos precisamente, pero que el menor era quien iba a convertirse
en el renovador del pacto de Dios con su padre Isaac. Fíjense ustedes que eso es un elemento sumamente extraño en aquella época. La primogenitura era prácticamente un tesoro. El primogénito era quien recibía la herencia del padre, era quien tenía y se convertía en cabeza de la familia cuando el padre moría. Pero los destinos de Dios son diferentes. Esaú no era un hombre de Dios. El hombre de Dios era Jacob. Bueno, al punto que esto era tan cierto que Esaú decidió venderle su primogenitura a Jacob. Y eso demostró que no tenía ningún tipo de interés en ese privilegio de la primogenitura, y por tanto Dios bendijo a Jacob. Incluso le cambió el nombre. Le dijo en su momento, eso podemos verlo nosotros en Génesis 32, del 24 al 32, que Jacob era un hombre de valor y se atrevió a contender con un ángel de Dios. ¿Para qué? ¿Para pelear con él? No, para obtener una bendición. El ángel no quería bendecirlo. Y Jacob peleó con ese ángel del Señor para obtener la bendición. Tal era la importancia que Jacob le daba a Dios y a las bendiciones que él tenía para cada uno de nosotros, en este caso para cada uno de ellos. Por eso nuestro Creador, en ese pasaje de Génesis, en el capítulo 32, dijo: ya no te vas a llamar Jacob, te cambio el nombre, te vas a llamar Israel, que significa el que lucha con Dios. Y de ahí surge el nombre y la nación de Israel. Bueno, Jacob tuvo 12 hijos y una hija. De estos 12 hijos es de donde surgen las llamadas 12 tribus de Israel, que fueron la simiente del pueblo judío, del judaísmo y posteriormente del cristianismo. Fue tal la importancia de Jacob en ese sentido. Finalmente, encontramos un último interesante y trascendente pasaje en el libro de Génesis: la historia de José, una vida con propósito. El libro de Génesis termina con la muerte de José y dedica los capítulos del 37 al 50 a hablar de la historia de José. ¿Quién era José? Bueno, uno de los 12 hijos de Jacob. ¿Qué pasó con José? Que desde su nacimiento Dios lo escogió para renovar el pacto que había hecho con Noé, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios le dio a José una vida con propósito. Y él se puso a la altura de las circunstancias. ¿Qué ocurrió? Bueno, José tuvo un sueño que se lo contó a sus 11 hermanos. Y ese sueño fue interpretado por ellos, por sus otros 11 hermanos, como que José estaba diciendo o había soñado que ellos le iban a servir. Ellos 11 iban a servir a José. Y efectivamente era así. Pero a esos hermanos no le cayó en la más mínima gracia que José le contara ese sueño y que al mismo tiempo estuviera proyectándose como un amo de ellos. ¿Y qué hicieron? Pues decidieron venderlo. Vendieron a José sin el consentimiento ni conocimiento de su padre, obviamente. Y José fue a parar entonces a Egipto como esclavo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Dios te escoge, te pone a pasar procesos. Pero ese proceso al final termina con la misión esencial que Dios ha dedicado para ti. El propósito de Dios se puso de manifiesto cuando, estando preso por una acusación injusta de la esposa de Potifar. ¿Quién era Potifar? Un guardia egipcio, que fue quien había comprado a José como esclavo. Resulta que la esposa de Potifar se enamoró de José e intentó seducirlo. Pero José era un hombre de Dios, era un hombre de sentimientos nobles que jamás iba a dedicarse a traicionar a esa persona que, aunque lo compró, Potifar, lo había tratado bien. Entonces la esposa de Potifar lo acusó de que él acusó a José de que intentó abusar de ella, y José fue a parar a la cárcel. ¿Qué pasó? Que en la cárcel José interpretó un sueño de 2 servidores del faraón que estaban presos. Entonces después el mismo faraón tuvo otro sueño
Y uno de esos servidores que estuvo con José en la cárcel se acordó de él y le dijo, mira, pero tú tienes en la cárcel a un hombre llamado José que sabe interpretar sueños. Búscalo, porque puede ayudarte. Bueno, pues resulta que José logró interpretar el sueño de Faraón, que consistía en un anuncio de que en Egipto se iba a producir una gran hambruna. ¿Qué hizo Faraón? Faraón desde ese momento se dio cuenta de que José era un hombre de Dios. Y entonces puso a José a ser prácticamente el administrador de todas las riquezas de Egipto. Entonces José pasó, fíjense ustedes, de haber sido vendido por sus hermanos, luego de haber estado preso por una acusación injusta, pasó a ser uno de los hombres más poderosos de Egipto, sin ser egipcio. Bueno, el hombre más poderoso de Egipto después de Faraón. Faraón lo puso a administrar todas las tierras. Pues para que se concretara el plan de Dios, se produjo una hambruna de 7 años en todo Egipto y en toda la humanidad conocida en ese momento. Eso obligó a que los hermanos de José, que estaban en Canaán, tuvieran que ir a Egipto a buscar alimento porque se estaban muriendo de hambre. Llegaron a Egipto y fueron puestos en presencia de José, que era el administrador de todo eso. Y el libro de Génesis cuenta una historia hermosa que yo no se la voy a describir aquí porque ustedes van a leerla en detalle, cuando José identifica a sus hermanos, pero sus hermanos no lo conocen. Hacía muchos años que ellos mismos lo habían vendido y pensaban incluso que ya había muerto. José recibe a sus hermanos y sin saber todavía, sin haberle dicho que era José, el hermano de ellos, le da los alimentos, le hace unas cuantas maniobras para fines de saber y de lograr que Benjamín, que se quedó en Canaán, fuera llevado a su presencia. Al final, ¿en qué terminó eso? Que José se descubrió a sus hermanos, se les identificó y entonces, ¿qué hizo? Bueno, una de las más hermosas demostraciones de perdón que hay en toda la historia de nuestra Biblia. José perdonó a sus hermanos, se reencontró con ellos, les perdonó que los hubiera vendido. Y lo que dijo fue, ustedes van a leer ese pasaje hermosísimo, José le dijo a sus hermanos, no estén apenados, porque lo que ustedes hicieron fue el plan que Dios tenía para mi vida. Y José lo ejecutó de forma plena. Terminamos con esto. ¿Qué nos enseña el libro de Génesis? Esto es importante para que logremos resumir cuáles son las cosas que podemos aprender de este hermoso primer libro de nuestra Santa Biblia. Primero, que Dios es el creador de la tierra y de todo cuanto hay en ella. Nosotros leemos esos pasajes donde se describe la hermosa creación del hombre y de todas las demás especies. Ustedes se van a dar cuenta de qué tan poderoso es nuestro Dios. También que como amoroso creador ideó un plan perfecto para la humanidad. Por eso cuando a usted como cristiano alguien le diga que Dios crea sufrimiento, que Dios es el responsable de los desastres naturales, que Dios es el responsable de las enfermedades, dígale, no es verdad. La Biblia no me dice eso. Dios creó un paraíso y puso al hombre en ello para que pudiera vivir feliz de por siempre, pero el hombre le falló a Dios y creó el pecado, y ese pecado nos ha contaminado a todos nosotros. También que pese a nuestras transgresiones y naturaleza pecadora, Dios no descansa ni deja de pensar en nuestra salvación. Fíjense que a pesar de nuestra desobediencia, escoge profetas en diferentes épocas, como Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José, y otros muchos más que veremos a lo largo de esta licenciatura y que ustedes pueden leer en la Santa Biblia para que sean ejemplos de rectitud y de guía en tiempos convulsos. En esta época también levanta hombres y mujeres de Dios, como son, por ejemplo, nuestros amados pastores, Josué y Reina Tineo, nuestros líderes espirituales, que cada día se levantan para seguir haciendo crecer el reino de Dios a través de nuestra iglesia cristiana Emmanuel. También que la promesa de la obediencia de Dios es la bendición. Por eso Noé fue salvado. Por eso Abraham, Isaac, Jacob y José fueron prosperados. Fíjense que ninguno de ellos fueron hombres perfectos.
No lo podían ser. Después de Adán nadie es perfecto, pero sin serlo supieron cumplir con las tareas que Dios les reservó y por eso su descendencia fueron llenos del fruto de su amor. Y eso mismo podemos nosotros hacer en este momento. Si usted quiere bendición, prosperidad para su vida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo mismo que hicieron estos hombres. Ser obedientes a Dios, confiar en su plenitud, honrarle diaria, constantemente, a cada minuto con nuestras actuaciones, y ustedes van a ver cómo las bendiciones van a abundar en nuestras vidas. Y finalmente, el perdón es parte fundamental de la convivencia de la humanidad. Contando y describiendo la historia de José, que fue vendido por sus hermanos, cuando tuvo la oportunidad de responder a eso, cuando se convirtió, reiteramos, en el segundo hombre más poderoso de Egipto, incluso tenía la posibilidad de mandar a matar a sus hermanos para cobrar el hecho de que los hubiera vendido. Sin embargo, no lo hizo. Se reencontró con ellos, se reconcilió con ellos, los bendijo, les dio alimentos e hizo que se reencontrara toda la familia, incluso con su padre Jacob, que en ese momento todavía no había muerto. Y sobre todo, debemos de entender que cualquier desgracia es pasajera y que es parte del procesamiento y del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Qué hermoso es el libro de Génesis. Esto es apenas un breve resumen. Recuerden que la labor de ustedes como estudiantes de élite y como hombres y mujeres cristianas es leerse el libro de Génesis de manera completa para que podamos entender, para que puedan profundizar sobre cada uno de estos hermosos pasajes. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima lección donde vamos a hablar del libro de Éxodo.